7 de la mañana con 2 minutos. Comenzamos. La crisis política y económica y humanitaria que atraviesa Venezuela obliga a los ciudadanos venezolanos a abandonar su país. En las últimas semanas, en el puente de Rumichaca se registra el ingreso diario de cerca de 3.000 ciudadanos de ese país. Veamos. Yosmar Chávez, de 26 años de edad, es parte de los miles de venezolanos que abandonan su país. Llegó el jueves al Ecuador luego de 3 días de viaje. La situación política y económica que atraviesa Venezuela le obligó a huir a naciones vecinas. Pues más que todo la economía y que no se consiguen los artículos de primera necesidad, como nada, ni personal, ni comida, nada. La mujer del estado de Táchira va para el Perú, junto a su esposo y a su hija de 2 años y medio. En el país Inca le esperan sus familiares. Somos 5 adultos y la niña. Mientras los venezolanos registran su movimiento migratorio, el hall de la oficina de Rumichaca se convierte en área de descanso, de alimentación, incluso de un improvisado espacio de juegos para los pequeños. Un promedio de 3.000 venezolanos por día ingresan a nuestro territorio por la frontera norte. Las estadísticas que manejamos es del 80% de ingreso al país de venezolanos. Tristeza porque muchos estamos dejando a nuestra familia atrás, a nuestros seres queridos, pero tenemos que vivir la realidad. Nuestro país está devastado y ese gobierno ni la oposición se ponen de acuerdo en nada. Este inusual movimiento también se registra en la terminal terrestre de Tulcán, donde se despachan 160 frecuencias diarias con destino a Quito, Guayaquil y Guaquillas. Sin embargo, Ecuador ya no es destino preferido para los llaneros, porque no hay plazas de trabajo. Ahora su meta está en Perú, Chile y Argentina. Decir que al momento están movilizando unas 800 personas diarias, lo que es en frecuencias extraordinarias. La situación en otros países tampoco es que es muy buena, pues, o sea, más para el inmigrante. No obstante, este flujo disminuyó en los últimos días, por cuanto Colombia adoptó nuevas medidas migratorias. Lucy Jiménez, Telediario. 7 de la mañana con 4 minutos. Son más los venezolanos que emigran a Colombia, Ecuador, Perú y Chile, como antes lo hicieron a Estados Unidos o España, que los refugiados sirios que han huido de la guerra en su país al continente europeo. Y es que Venezuela es, penoso decirlo, es una nación que se desarma. Y ni el gobierno ni la oposición son capaces de detener lo que ya es una verdadera crisis humanitaria, además de ser una crisis política y económica. Más que perseguidos políticos, los venezolanos son refugiados por hambre, falta de empleo, escasez e incertidumbre. No hay un solo enfoque para entender el problema o los problemas dentro de este gran problema. Pero trataremos de aclarar 2 partes: el reto que plantea a los países y sociedades vecinas la diáspora venezolana y, por otra parte, los alcances de la acción internacional de ejes políticos como el llamado Grupo de Lima en abierta oposición al régimen venezolano. Nuestro invitado, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica y analista internacional Jorge Mora Varela. Bienvenido. Gracias. Lo primero, ¿cómo enfrentar y responder en términos legales y humanitarios la llegada masiva de venezolanos al Ecuador y a otros países del área? La verdad es que es un derecho humano y es más bien un deber moral de los ciudadanos el hecho de dar refugio a estas personas venezolanas. Recordemos que estos movimientos de hambre, de necesidad son cíclicos. El Ecuador sufrió este tipo de migración, por ejemplo, España durante los años 2000. Y nosotros habíamos pedido y exigido a la comunidad internacional que nos acoja porque era un momento difícil. En ese caso es solamente el hecho de dar y recibir. Simple reciprocidad. Es simple reciprocidad, es un derecho humano, es un deber moral el hecho de abrir la puerta a estos hermanos que son víctimas de un manejo irracional, un manejo, diría, fanático de la política, cuando no se entiende que Venezuela es un país que vive en un entorno y que tiene que vivir de acuerdo a las condiciones socioeconómicas de la región, no puede aislarse. Y ese es el resultado de una política aislacionista cargada de una ideología que en su momento fue quizá con visos de solución, sin embargo, se hundió en sus propias limitaciones. Ahora, antes de analizar la Venezuela adentro, la xenofobia es un peligro permanente
¿Teme usted que a raíz de la diáspora venezolana broten y se alimenten corrientes políticas de corte nacionalista en Ecuador o en otros países? Es una historia y es un ciclo bastante común. Todos los países que se ven invadidos por otras personas por necesidad tienen este tipo de sentimientos. Recordemos que la historia del mundo es la historia de las migraciones. No existe pueblo que no haya tenido este tipo de movimientos. Es natural, es comprensible, pero hay que hacer un llamado a que acojamos a estos hermanos porque la necesidad es grandísima. Hoy por mí, mañana por ti. Y en ese sentido no es muy difícil entender que haya ciertos rechazos. Sin embargo, son procedimientos normales porque son personas que llegan con otras culturas, con otras características, inclusive con otra inteligencia emocional, que llega a haber un choque y en ese sentido puede haber algún tipo de resistencia, sin embargo es manejable. Usted lo dijo, Ecuador es un país de migrantes, sabemos exactamente de qué estamos hablando y durante años, hay que recordar, fue Venezuela el país que acogió a decenas de miles de ecuatorianos en la misma condición. ¿Cree, sin embargo, a pesar de la historia, porque la memoria es frágil, que debemos recordar a la población del Ecuador estas razones históricas? Por supuesto, porque esto nos obliga a repensar inclusive la forma de educarnos. Recordemos que este ejemplo fue con España, cuando ellos vinieron, nosotros fuimos, con Venezuela, que nos acogió de muy buena manera. Y yo creo que en la educación básica, en la educación de la gente, hay que recordarnos estos efectos y prepararnos para el futuro y para la vida. En el hecho de que hoy estamos aquí, posiblemente después estemos en otro lado. La mundialización tiene ese efecto. Ya no existen aquellos países que se terminan en la línea de frontera. Hoy somos un país donde nos movemos de forma permanente y ese es uno de los signos de la nueva humanidad. Países ya un tanto indefinidos y flotantes. Ahora, ¿cómo enfrentar problemas asociados al fenómeno? El migrante, en su desesperación, acepta condiciones de trabajo por debajo de las normas legales. Cree que sea un peligro latente la explotación laboral de los venezolanos y, por lo tanto, de mala forma el desplazamiento de oportunidades laborales para los ecuatorianos. Y lo que usted plantea es un caso bastante común y corriente. El hecho de que haya las personas que intentan hacer uso inmoral de este problema humanitario, aquello de desprestigiar o depreciar el trabajo de los ecuatorianos y genera un movimiento de rechazo. Y sin embargo también se hace de este tipo de explotación laboral, que es muy común. Sin embargo, eso es punible. La autoridad debe tener mucho cuidado en hacer que estas personas no conflictúen a las personas que somos víctimas tanto de dar y recibir. En ese sentido, yo creo que la autoridad debe emitir políticas que permitan cuidar el hecho de que no se explote a los venezolanos, pero tampoco se afecte a los ecuatorianos. Y quizá lo que le estoy diciendo es complejo de hacerlo, pero se debe intentarlo. Entre tanto, la crisis política venezolana parece no tener fin. El gobierno venezolano ha aprobado su incapacidad para enfrentar esta crisis y creemos que algo parecido se puede decir de la oposición. La pregunta es entonces, ¿qué sostiene al gobierno en Venezuela? Yo diría que aquel sueño de dos personajes que en Venezuela son icónicos, Simón Bolívar y Hugo Chávez. Esta herencia que quizá en el tiempo ya no es aplicable, sin embargo el venezolano los tiene como dos íconos fundamentales en la historia de su pueblo. La historia de Bolívar, ellos son personas que se manejan bajo estos íconos que se convirtieron en una especie de semidioses en su imaginario. Sin embargo, es el momento de pensar que el tiempo cambió y quizá estos referentes políticos ya no son tan válidos en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que Venezuela debe reinventarse y votar ciertos parámetros o paradigmas que los mantuvo en ese sentido. Yo sigo pensando que Venezuela no es una isla que puede mantenerse en el pasado. Yo creo que Venezuela tiene que dar un cambio radical. Pero eso implica sacrificar actores políticos. Por supuesto. Desgraciadamente, desafortunadamente, en política el daño colateral es inevitable, no es deseable. Sin embargo, supongamos que se fuera a reemprender o a reestructurar la economía. Va a haber personas y va a haber un derramamiento de sangre y espero que no sea muy grande por el bien de todos. No es posible, ni siquiera por vía política, ni siquiera por vía democrática, hacer un cambio que permita establecer un proceso de paz sin un costo. Y en ese sentido, el mundo tiene que estar preparado y sobre todo el venezolano tiene que entender que tiene que cambiar su modelo político, su modelo económico,
su manera de pensar. Estuve viendo con bastante preocupación a través de la radio. El venezolano sigue pensando, por ejemplo, que ellos son ricos, que es un país rico, que la gasolina para ellos no debe costar, que para ellos el Estado debe mantenerlos. Y mire que la enorme migración hacia el mundo demuestra que el venezolano es una persona creativa, que sabe trabajar. Y el gobierno venezolano tiene que trabajar con estos nuevos paradigmas para modificar aquel imaginario antiguo del venezolano a un venezolano actual que tiene que entender que hoy la vida le exige otros retos. Bueno, sin embargo, la diáspora venezolana, el éxodo de venezolanos, está demostrando de la peor manera que esas creencias ya no son sostenibles. Por supuesto. El llamado Grupo de Lima, que integra a 14 países y al que, por cierto, Ecuador no pertenece, acaba de declarar persona no grata al presidente Nicolás Maduro de cara a la tercera cumbre de las Américas que se celebrará en la capital peruana. Y el presidente Maduro ha respondido. Veamos lo que dijo. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas. ¿Cree usted posible que eso ocurra? Hay dos reflexiones al respecto. La primera es: si declarar no grata a una persona haría que solucione un problema, declaremos no gratos a algunos y el mundo sería mejor. Es un absurdo. La otra posición, la del señor Maduro, habrá que entender que en las relaciones internacionales, en la geopolítica hay que manejarse con cierta prudencia. No es cuestión de las bravuconadas, tampoco soluciona nada. Yo creo que hay que poner una dosis de inteligencia, primero, para entender que los pueblos tienen libertad de autodeterminación. Y segundo, cuando hay bloqueos, hay bloqueos. Y en ese sentido, lo que demuestra el Grupo de Lima es que quizá Latinoamérica en estos momentos se derechizó y se está rechazando este tipo de movimientos. Sin embargo, se está desconociendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Me parece que el Grupo de Lima lo que debería haber es extender la mano, intentar entender el problema y plantear una serie de soluciones que estarían más en el orden del consenso y la negociación. Porque, insisto, el problema venezolano no va a estar exento de enormes dificultades, donde el mundo, más que sancionarlo, excluirlo o limitarlo, más bien debería tender la mano. Sin embargo, al parecer la posición del Grupo de Lima se debe al hecho de que de alguna manera se reconoce un fracaso en el proceso de República Dominicana que se ha venido llevando adelante, las conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, con el apoyo de Chile y México, entre otras naciones, además, obviamente, del apoyo y el respaldo del país anfitrión. Parecería que las conversaciones de Santo Domingo han llegado a un punto muerto y que el llamado anticipado a elecciones el próximo mes de abril por parte del gobierno venezolano es de alguna manera una demostración que es poco lo que se puede esperar del diálogo. Mire, los procesos de pacificación de los pueblos generalmente son largos y enormes. Hay casos dramáticos, han durado más de 500 años, conflictos enormes. Se espera que este problema venezolano, que tiene algunas décadas de vigencia, se solucione de la mejor manera. Nada garantiza que vaya a ser solucionable al corto plazo. Y los diálogos en su momento se estancan, parecen un punto muerto, parecen un callejón sin salida. Sin embargo, yo creo que en la historia del mundo se demuestra que estos son procesos absolutamente normales. Sería fantástico que nos sentemos y en cuarto de hora, en una hora, en una semana, en un mes se solucionen. Sin embargo, existen aristas políticas, económicas, sociales, de conflictividad internacional que no son solucionables. Ahora, parece haber otras amenazas en el entorno. La pregunta es, ¿cree usted que el llamado Grupo de Lima prepara un entorno internacional, un ambiente que otorgue sustento a una salida violenta del presidente Nicolás Maduro y en el extremo de los escenarios una intervención militar de Estados Unidos? No, para nada, para nada. Me parece que en estos tiempos, cuando hay elecciones, ese tipo de cosas, este calentamiento del escenario político obedecen a otras implicaciones. Recordemos que en el caso de Venezuela, a veces cuando hay procesos electorales se crean el supuesto magnicidio, el asesinato del presidente, ese tipo de cosas, las invasiones. Pero tiene un trasfondo político. Lo que se trata es de generar más bien polarización de los pueblos. En ese sentido, yo creo que son más bien amenazas, más bien no tan reales. Se trata más bien de procesos donde cada uno marca su territorio, pero que no necesariamente significan una amenaza de guerra. Ahora, hay quienes afirman que la mención a una probable intervención militar se presenta como
como un factor de presión sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela, a las que de alguna manera se las presiona para que haya un quiebre y sean ellas mismas las que pongan fin al gobierno del presidente Maduro. ¿Usted cree que esto es posible en Venezuela? Más bien me parece que son aquellos fantasmas de la Guerra Fría. Recordemos cuántos intentos se hizo para matar a Fidel Castro y nunca se llegó a tal. Me parece que son estos viejos defectos de la política internacional que se manejaban más bien en cuestión de levantar fantasmas, de levantar miedos y de levantar temores. Me parece que no. El siglo XXI más bien pide sentarse a la mesa, quitarse los fantasmas de la cabeza y dialogar y negociar, porque la salida de Venezuela, si es que no se da por vía democrática, va a ser cruenta, va a ser sangrienta. Y en ese caso, el mundo debe exigirle a Venezuela, a su entorno, al Grupo de Lima, de que sean cuestión de sentarse a la mesa para poder negociar acuerdos de paz que puedan ser viables y con el menor costo social posible. Por lo tanto, me parece que son medidas equivocadas, señales equivocadas, porque el hecho de que pueda darse una intervención, una invasión militar a modo de principio del siglo XX me parece que está alejada de las posibilidades. No creo que sea posible. 7 de la mañana con 17 minutos para concluir el diálogo. Pregunta final. ¿Cómo evalúa la posición de Ecuador frente a la crisis venezolana? Ecuador está en un proceso de transición y bastante, yo diría, notable. Una cosa es el Ecuador de Rafael Correa y otra cosa es el Ecuador de Lenín Moreno. Yo creo que las señales dadas por Lenín Moreno más bien se ajustan a la diplomacia, a la política, al tacto. Sin embargo, no es una posición tan clara y tan definitiva como era el gobierno anterior. Yo creo que el Ecuador está en un proceso de acomodación personal. Por lo tanto, habría que esperar un tiempo para saber cuál va a ser el papel decisivo de Venezuela en este asunto. Yo creo que es un momento de espera. Pues, así es. Jorge Mora Varela, nuestro invitado esta mañana en Primera Impresión, profesor de Relaciones Internacionales y Análisis Internacional. Gracias por aceptar esta invitación. 7 de la mañana, 18 minutos.